Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Como he contado en la introducción, hay muchas cosas de las que hablar en la tertulia, ha habido muchos movimientos en los últimos días, en las últimas horas. Vamos a analizarla. Hoy solamente me acompaña Antonio García. Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Empezamos por lo último y luego nos vamos al partido contra Unicaja, ¿vale? Pero Perfecto. Danilo Nikolic, llega a Luka Murcia, se marcha Ryan Lucer a Gaziantep. ¿Qué te parece? Bueno, la verdad es que por empezar con el tema de Lucer, es un jugador que es verdad que no ha rendido a la altura de lo que se esperaba. Yo, el primero, creía que era un jugador que podía aportar mucho, pero como atrás creo que le ha pesado también la sombra del jugador al que venía a sustituir, sin ser un perfil parecido, sin tener esa responsabilidad, pero es verdad que no ha dado lo que, siquiera los mínimos que él había demostrado en competición europea la temporada pasada o en su periplo por otros equipos, ¿no? Esa intensidad, esa amenaza desde el perímetro. Bueno, al final ha sido un jugador que ni él mismo se ha reconocido. Tengo entendido que incluso él se ha llegado a disculpar con miembros del staff, del equipo, no ahora, sino semanas atrás, no siendo capaz de explicar por qué su rendimiento era tan bajo. Es un tipo que lo ha intentado, que le ha dolido no estar a la altura y bueno, pues viene un jugador totalmente contrario, con experiencia, es verdad, muy poquita experiencia en Liga Endesa, pero sí mucha en el baloncesto europeo. A priori con buena mano, pero bueno, vamos a ver, viene a competir en la VTB, en la VTB, y no es la VTB de otras temporadas por todo lo que está pasando con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces vamos a ver en qué forma viene, y para mí lo importante de esta decisión es la dirección de que el equipo no quiere tirar la temporada, sino que quiere apurar sus opciones de jugar Europa la próxima campaña. Eso te iba a preguntar, porque hay muchos aficionados y aficionadas y oyentes del programa que nos dicen, ¿y por qué ahora? Porque ahora que ya ha pasado el playoff de Unicaja, si quedan 8 jornadas solamente de liga doméstica y parece que Europa ya es muy difícil, hay un colchón de 4 triunfos con la permanencia que lo marca Betis y el objetivo, bueno, parece que es no dejarse llevar, ¿no? No puedes terminar la temporada dejándote llevar o también dando una mala imagen. Sí, yo creo que una de las cosas más negativas de esta temporada es lo rápido que se ha evaporado el efecto Granada del año pasado. Al menos la sensación que tengo yo, ¿no? Y que se pudo percibir un poco en el Palacio el miércoles, el día de Unicaja, fue la de que no había conexión, que es un síntoma bueno, que este equipo ha tenido que cargar durante toda la temporada, que no había conexión entre lo que sucedía con el parqué, con el equipo en el parqué y con la gente en la grada, ¿no? No había ese tira y afloja cuando uno está mal, el otro tira de ti. Al final era como que faltaba creer y faltaba hacer creer. Así que creo que este movimiento y esta apuesta por no dejarse ir, como tú dices, tiene que responder a eso, al tener que enganchar a la gente, al demostrar que el equipo sigue queriendo ser ambicioso, y al hecho de que Europa, aunque te dé de vez en cuando malos tragos, es un muy buen escenario para poder optar a otros jugadores, para poner el nombre de Murcia en un panorama más amplio y sobre todo para que el equipo siga creciendo. ¿Pero crees que este recambio de Lucer llega tarde? Quiero decir, ya son varios meses, o por lo menos vamos a poner hasta Navidad, porque siempre tiene que pagar el jugador un peaje de adaptación, bueno, que se ve que se le quedaba, que le estaba costando mucho jugar en Liga Endesa. ¿Crees que debería haber llegado antes este recambio? Creo que no se ha encontrado el recambio antes. Entonces no era cuestión, yo creo que los caminos de Lucer y UCAM Murcia se iban a separar, está claro, desde hace más de 3 días. No es a consecuencia de lo que pasó en la eliminatoria contra Unicaja de Málaga, de hecho, porque, por ejemplo, el último partido no lo juega. Entonces yo creo que al final era el problema de encontrar ese perfil de jugador o de poder encajar otras piezas, ¿no? Así que yo creo que más viene por ahí la tardanza en hacer fichaje, en cómo estaba deparado el mercado, que el hecho de tomar una decisión sobre Ryan Lucer, aunque es verdad que a veces en rueda de prensa Sito se hacía ver que era un jugador bastante más trascendental de lo que luego en la propia pista e incluso en sus propias decisiones como entrenador nos dejaba ver.
Sí, porque con Lucer ha pasado de jugar muchos más minutos que Nema a ser Radovic el que ya salía de titular en los últimos partidos. Lucer, como tú has dicho, fue descarte, de hecho, en el partido contra Unicaja y poquito a poco se convirtió más, se alejó de ese perfil de tirador para centrarse en un rol defensivo que no había venido para eso. No, y sobre todo yo creo que si hay algo que achacarle es el hecho de que enseguida le cogió miedo a tirar a canasta. Cuando no se vio acertado, incluso lo hemos comentado alguna vez en las tertulias aquí, de anotar el primer triple y era como deberes hechos, fuera presión, ahora ya suelto bola y tal. Momentos en los que es verdad que abusaba de la finta y el ir hacia adentro y bueno, eso en una competición como la Liga Endesa puedes engañar una vez, puedes engañar dos veces si tienes un acierto desde el perímetro brutal, o tres veces cuando no miras al aro es muy, muy complicado que vayas a engañar a tu defensor. Pues, en ese sentido, se ha visto que no sé si tiene nivel o no para jugar en Liga Endesa, pero es verdad que no ha demostrado que esta temporada pudiese cumplir las expectativas. Pero vamos, yo creo que ha sido más cuestión de lo difícil que está el mercado y encontrar un sustituto y encajar otras piezas como la llegada de Chioza que prescindir de un jugador que esta temporada, que como tú bien decías, ha pasado de un rol de poder abrirte el campo a un rol de intentar pelear rebotes. Sobre Chioza precisamente te quería hablar. Además del cambio de cromos en la posición de ala pivot, ha habido un fichaje en el base además americano, pasaporte extracomunitario. Eso implica que uno de los tres, Travis Trice, Chioza o Anderson, se quede fuera de convocatoria en liga. Desde febrero que se va Jordan Davis, el equipo estaba buscando, bueno, incorporar un jugador en la posición, en el exterior, ya fuese en el 1, en el 2 o en el 3, donde mejor hubiese esa opción en el mercado. ¿Qué te parece? ¿Y qué le viste el otro día contra Unicaja? ¿Y cómo ves que, porque parece no, que se va a quedar Travis Trice, a no ser que Anderson tenga alguna molestia, será Trice el que se quede fuera? A mí lo primero que me llamó la atención fue su generosidad, la verdad, a la hora de circular la pelota, de darle velocidad al balón desde el perímetro, buscar a compañeros, incluso en situaciones que no eran muy propicias para según qué compañeros, obvio todavía no conoce los puntos fuertes y débiles de cada uno de sus acompañantes en pista. Me faltó a veces ese pelín de egoísmo de jugador que viene y que quiere demostrar, pero bueno, creo que se vio que tiene facilidad para anotar. Me gustó lo que te digo, que al final venimos de otro tipo de base que le daba más velocidad a la circulación de balón. Que no tenía miedo de mirar al aro, pero es verdad que abusó muy poquito. No sé, recuerdo debut como el de Ime Udoka, que la gente se echaba las manos a la cabeza porque hizo menos 11 de valoración, me parece, o no me acuerdo muy bien, pero hizo un porcentaje de tiro malísimo. Pero bueno, veías que era un jugador acostumbrado a tirar, acostumbrado a anotar y decías, bueno, llegará. Me faltó un poco ver eso, ¿no? Y el ritmo competitivo tiene que tener, porque viene de estar compitiendo, pero es verdad que según qué momentos veía que el ritmo de competición de la Champions le pasaba un poquito por encima. No sé si por estar pensando en los sistemas, en los compañeros, en el scouting del rival, etcétera, demasiadas cosas que asimilar para 2 días, solo en una ciudad nueva y en un país nuevo, pero creo que tiene baloncesto de sobra para tener un rendimiento inmediato. ¿Cómo va a ser ese rendimiento? ¿De 20 puntos, de 10 puntos? No lo sabemos, porque como tú decías, ahora también se abre un escenario nuevo para Sito, que es el hecho de tener que hacer una convocatoria entre 3 jugadores, no solo entre 14, como recordaba en la rueda de prensa posterior al partido de Unicaja, que está muy acostumbrado a hacer rotaciones de jugadores con plantillas de 14, de 13. Bueno, este no es el caso de que te viene la Nechaki si tienes que dejar a un jugador sin apenas protagonismo fuera, sino que esta vez tienes que decidir entre 3 jugadores norteamericanos con sueldos altos que venían para ser importantes y que además 2 de ellos coinciden en la misma posición. Pero también hemos podido ver que pueden jugar juntos. Ahora yo apostaría porque seguramente Trae se vaya a quedar fuera, pero con el refuerzo en el 4, pues si Anderson está tocado, quizás le puedas dar este domingo a Anderson para que descanse y pueda hacer una semana de recuperación buena y luego afrontar lo que viene. Bueno, es una papeleta nueva que se va a tener que comer Sito. Y volviendo al partido de Unicaja, más allá del ruido, que la verdad es que ha sido bastante feo, todo lo que ha rodeado a esta eliminatoria, el equipo queda fuera de Europa, pierde los 2 partidos, además por una diferencia en global cercana a los 40 puntos.
¿Cómo crees que queda el equipo? Ya no hablando tanto del partido, porque ya han pasado muchos días, sino cómo queda el equipo ahora. Primero físicamente, porque la primera parte del miércoles fue de un nivel muy alto. Unicaja saca de la pista a sus rivales, como vimos en la segunda mitad. Y también mentalmente, porque algunos jugadores, por ejemplo, McFadden, yo nunca la había visto así. No por fallar o porque no le saliesen las cosas, sino por ese momento de dejar de sonreír, de irse al banquillo y taparse durante casi 2 minutos la cara y tener que ir Tomás Bellas por detrás a darle un abrazo. Hay jugadores que se les ve que la temporada se les está haciendo larga o que están bastante alicaídos. También Iliman y Diop, ¿no? Que parece que desde el tiro libre para adentro no cruza esa línea. Sinceramente, no sé cómo va a afectar anímicamente al equipo esta derrota. Físicamente, al final yo creo que va a ser un alivio el pasar a jugar un partido por semana, porque va a dar tiempo a los veteranos a que recuperen, va a haber menos acumulación de minutos, se va a poder hacer otro tipo de preparación. Pero anímicamente, es que partiendo de la base de que, en mi opinión, la temporada en Europa es bastante notable, es muy buena, no solo porque has perdido contra uno de los favoritos, aunque no hayas competido como te hubiese gustado, como has demostrado otros años que puedes competir, pero bueno, el camino creo que es muy bueno, no ha sido un camino fácil. El play-in contra Pinar Carsillaca, con qué solvencia lo consigues sacar adelante. La segunda fase de grupos, que a falta de una jornada ya estás clasificado, dando muy buenas sensaciones. Pero no sé cómo va a afectar anímicamente, porque es verdad que tanto vestuario como entrenador como club han jugado despiste con la importancia de esta competición a lo largo del año. Había momentos que cuando te tenías que jugar la primera plaza y tenías que enfrentarte al Falco en la primera plaza de grupos, en esa primera fase, que estaba Estrasburgo por allí metido también, y Tofas, si no recuerdo mal. eh, Te quedaba la duda de si era más importante la competición doméstica, porque dijo Sito que lo primero era la competición doméstica, luego, pues bueno, todo lo que ha pasado esta eliminatoria, de que si Europa a veces es un peaje muy costoso para este club. Entonces, no sé, también los propios jugadores, ¿no? Que ponían más interés en lo que había que hacer en Liga, pero a veces daba la sensación de tenerle demasiado respeto a la competición o no querer apuntar demasiado alto a la competición. Entonces, si eso se lo han creído de verdad, no creo que anímicamente sea un palo muy gordo. Siempre es duro quedar eliminado, pero has caído contra un rival que es superior a ti a día de hoy, seguramente a principio de temporada también, por presupuesto, por capacidades, por infraestructura y por lo bien trabajado que está y los resultados. Unicaja los está recogiendo esta temporada. Entonces, de ahí mi duda. Yo no sé si el golpe anímico va a ser muy duro, que en este caso sería positivo que no lo fuese, aunque sí hay jugadores que se les ve tocados en su orgullo y que seguramente el hecho de que no les estén saliendo las cosas bien, pues también lo tienen que interiorizar y saber salir adelante de ese paso. El equipo no está jugando bien, bueno, no ha jugado bien en líneas generales durante toda la temporada, pero sobre todo estos últimos partidos, el partido contra Málaga, el partido en Santiago, es cierto que se tiene balón en la última jugada para empatar, llevar el partido a la prórroga o incluso ganar. El partido de Granada sí que es verdad que se le gana en casa a Girona, pero quedan 8 jornadas, no se pueden dejar ir, pero esto también puede marcar el futuro ya no solo de los jugadores, sino también del entrenador. ¿Cómo lo ves tú? ¿Si queda alguien señalado por cómo está siendo esta temporada? Sinceramente, creo, o sea, lo que te decía antes, a mí me preocupa más cómo se ha perdido el impulso de lo que sucedió toda la temporada pasada, ¿no? Sabiendo que esta temporada era muy difícil de igualar y que yo he sido de los primeros que aquí ha dicho oye, que hay temporadas de transición y que en clubes con infraestructuras pequeñas como el Murcia, yo lo veo lógico, que un año estés en competición europea es más que hablar en Liga y cuando tienes que juntar dos competiciones, bueno, en Liga puedas decaer un poquito porque no tienes la plantilla ni sobre todo, como digo, la infraestructura para asumir el estar en dos competiciones y rendir a gran nivel en las dos. Creo que es importante en ese sentido no dejarte llevar, como decía antes, porque quedan esas jornadas para poder soñar con volver a estar en Europa, que yo lo veo complicadísimo y sobre todo pues eso, demostrar esa ambición. Eh, ¿Que queda alguien señalado? Yo creo que el análisis tiene que ser más profundo por esto que te decía, por cómo se ha desvanecido ese efecto Copa del Rey. Creo que el análisis tiene que ser más profundo, a qué hora se ganen 6 partidos o a qué hora se pierdan los 8. ¿Que va a condicionar decisiones que se tomen? Seguramente,
seguramente, pero yo creo que al final la lectura tiene que ser más global y no lo que suceda en estos 2 meses, porque sería injusto, tanto si es bueno como malo el final, sería injusto para el trabajo, no solo de esta temporada, sino de años atrás. Hay que ver si el modelo está desgastado, si hay jugadores, pues, que necesitan un cambio de aire, si hay jugadores que puedes reciclar, si puedes apostar por los jóvenes, si no puedes apostar por los jóvenes. Jugadores norteamericanos que en un segundo año en España ya la cotización es distinta y el precio te va a subir mucho más, pues si estás dispuesto o no a tomar esos riesgos y escuchar también a los jugadores, que eso es básico. Ujú. Hablando de un poquito de esos intangibles, ¿qué te parecen las palabras de Sadiel Rojas al terminar el partido al micrófono de Onda Regional? Les recuerdo a todos los que estéis viendo o escuchando este programa que la web de Onda Regional la podéis escuchar, en las que textualmente decía que si alguien no se ve capacitado para luchar, que se quede en el vestuario. ¿Qué te parecen esas declaraciones viniendo del capitán del equipo? Como periodista he acostumbrado a escuchar frases hechas, me parecen oro puro. Para un seguidor del equipo entiendo que pueda tener una mezcla de sensaciones, de preocupación por lo que está diciendo y también alivio por escuchar a alguien que diga lo que hay gente que está viendo fuera. Y luego, si trabajas en el club, estaría mosqueado, porque no es lo que yo espero de un capitán. Y porque, como me explicó un amigo una vez, creo que si vas a dar un golpe, tienes que dar el golpe bien. Y creo que en este caso Sadia apunta, pero no dispara. Y creo que eso tampoco está bien en un capitán. Es decir, eh, si de verdad estás tan dolido, si de verdad hay algo tan grave en el vestuario, debes de alzar la voz más rotundo, o si no, no lo hagas, porque creo que al final estás ensuciando la imagen de otros jugadores que quizás también les duele, pero que lo llevan de otra manera. Que Sadi es un jugador temperamental, que Sadi es un jugador emocional, para mí es historia y leyenda del club y seguramente cuando sea se le tendrán que rendir mil homenajes, seguro, pero creo que el baloncesto no todos los jugadores lo entienden como Sadiel Rojas, no lo entienden todos desde el corazón, no les duelen a todos de la misma manera y eso es una cosa que creo que ya lleva años él en la liga como para aprender a respetar y sobre todo a entender, ¿no? Que hay compañeros pues, que igual no su lenguaje corporal es otro, que esto no descarta que no haya algún jugador que igual la eliminación. Yo no lo descarto y que seguramente eso se vea en los entrenamientos y en el día a día, pero no todos los jugadores están hechos para tirarse un balón al suelo. Y Alejandro Gómez seguramente no pague dinero solo por jugadores que se tiren al suelo, también paga por jugadores que anoten de tres, también paga por jugadores que tengan esa sangre fría, que no les afecten los malos ni los buenos momentos para poder tomar decisiones en momentos importantes. Entonces, creo que ahí sí falta un poco de comprensión por Sadiel, que creo que tampoco es una reflexión en caliente, como se puede decir, porque luego en la rueda de prensa de Sito Alonso hay algo de continuación en ese mensaje. Sito viene a decir algo así como, perdón porque no sea palabra por palabra para que nadie se enfade, pero viene a decir algo así como nosotros aquí no tendría cabida un jugador que no esté identificado con los valores del club y que no sepa lo que es pelear y no sepa lo que es luchar, etc. También deja ese mensaje ahí de aviso a navegantes, aquí el que no sienta esto así no tiene cabida en el vestuario. Y lo hace sin saber las declaraciones de Sadiel. Entonces, bueno, no sé si es una manera de defenderse ellos mismos, no sé si es una manera de defender al vestuario, de defender a la gente que le duela, de defender al club, no lo sé, pero creo que es una cosa a tener en cuenta y sobre la que hay que poner la lupa en siguientes compromisos. Creo que sembrar la duda sobre un grupo es peligroso. Es peligroso aunque sea el capitán el que lo haga. Pero ¿no crees que son un poco, también al hilo de lo que decías de Sito, que son, bueno, las declaraciones que tocan cuando te eliminan de la forma en la que te elimina Unicaja? De, bueno, algunos jugadores, porque físicamente parece que no pueden dar más de sí, veremos ahora con solo un partido a la semana. Recordemos, ojo, que la semana que viene hay miércoles también, Valencia Basket en el Palacio, que no va a ser una semana entera de preparar el siguiente, que será Manresa fuera de casa, pero que son un poco de cara a la galería las declaraciones que podían tocar, decir,
lo hemos hecho muy mal. Tenemos que decir que el que no quiera que Sí, se pero quede. creo que hay maneras de decir las cosas. Creo que toca decir, oye, señores, hay que hacer autocrítica, nos han pasado por encima, que creo que ambos lo dicen, pero luego, como te digo, el decir que no quiero estar aquí, no sé qué, no sé si es populismo o una equivocación, no lo sé, o igual es una realidad, pero yo creo que esas decisiones hay que demostrarlas. Pues si alguien no quiere estar aquí, directamente no convocándolo o no dándole minutos o no sé, o creo que hay maneras de demostrar eso en una gestión más que salir a una rueda de prensa y decir lo que la gente quiere oír, porque al final la gente no quiere oír que no hay gente implicada. La gente quiere que esté todo el mundo implicado y eso es tarea de un capitán, tarea de un vestuario, tarea de un entrenador. No sé. Desde luego que si son de cara a la galería, para mí serían decepcionantes. Hombre, desde fuera de Murcia, me refiero, muchos compañeros de la prensa de Zaragoza, porque es el próximo Ujú. rival, escucharon las declaraciones de Sadiel Rojas y muchos titularon de, bueno, ahora es buen momento para ir a Murcia porque la plantilla puede estar dividida después de que su capitán ha hecho estas declaraciones. Pero hemos podido ver en redes sociales Mm. que ayer el equipo tenía día libre de entrenamiento, evidentemente fueron a tratarse o los que jugaron poco irían al gimnasio a hacer tiro, pero no tuvieron entrenamiento como tal por ser día después de partido y la plantilla hizo barbacoa en una casa, unión. Sí, sí, sí. Yo no creo que tenga por eso mucha continuidad las palabras de Sael, pero es como te decía antes, es que porque falle McFadden le duele menos la derrota, porque esté con una toalla en la cabeza totalmente roto le duele más. Pues igual hay otro jugador que esté sentado en el banquillo con la mirada perdida y se esté preguntando qué ha hecho esta temporada en Murcia, pero no lo sabe transmitir de la misma manera. Por eso te digo que hay veces que hay que medir estas palabras y hay que medir el impacto que tienen y también te digo, el 90% de los jugadores, si no se ha llegado al vestuario y se ha dicho ese mismo mensaje que os dijo salir en vuestros micrófonos, el 90% de los jugadores ni escuchan, ni leen, no les van a llegar esas declaraciones. Le llegarán al entrenador, le llegarán al director general, pero seguramente en el vestuario, ahora que hay un par de jugadores que lo saben, pero no me imagino a James Anderson diciéndole a Sadiel, oye, esto que acabas de decir en la radio en Murcia, porque desgracia no creo que consuman ese tipo de información para saber y para poder contrastar si lo que ha dicho su capitán lo cree o ha sido solo de cara a la galería. Y Antonio, quedan 8 jornadas, como decimos, Ujú. de temporada regular. Ahora no está la Champions, que a veces, bueno, pues puede tapar esas sensaciones de no estás ganando fuera de casa. En toda la segunda vuelta solamente se han ganado 2 partidos, los Sí. 2 en el Palacio, a Unicaja y a Girona. Bueno, que ahora se van a ver mucho más, quizá las carencias o las virtudes. Ahora igual, pues Chioza viene y vuelve a llenar de ilusión a la gente, o algún jugador que esté atravesando una mala racha, pues coge McFadden y hace 17 puntos el domingo. Sí, y ahora va a entrar también el aspecto individual del jugador. Lo hemos dicho también cuando las cosas iban bien, lo hicimos la temporada pasada, ¿no? Aunque la segunda vuelta de la temporada pasada también fue bastante negativa. Ahora entra el momento en el que sabes que te quedan unos meses de contrato y entra la ambición de cada jugador y dónde quiere ir cada jugador el año que viene. Y los jugadores que iban con mucha ambición a principio de temporada y no les han salido las cosas, ahora ya no ven tan mal escenario poder renovar en Murcia. Y el que estaba haciéndolo bien quiere hacerlo aún mejor para poder salir a un equipo superior, incluso mejores condiciones de contrato en Murcia. Creo bueno, que ahí se van a dar esas ambiciones individuales de cada uno y ahí vamos a ver también cómo respira cada jugador, ¿no? Creo que, insisto, la temporada no ha sido mala en Europa, no va a quedar nadie señalado por ello. Creo que es una muy buena temporada en Europa y ahora lo que queda es en la liga y ver si las direcciones que quiere tomar el club, pues reforzando la plantilla, entrenador, diciendo que no hay que bajar los brazos y pelear por estar, aunque él dijo en tierra de nadie, pues pelear por llegar a puestos europeos, a la mitad de jugadores y si tan dolido está el vestuario, pues veremos esa reacción seguramente. Y parece que se cumple esa premisa o esa regla no escrita de que en ACB el pívot y el base marcan las diferencias. Este año, pues Travis Trice quizá
no ha aportado lo que esperaban en verano. Bueno, en verano no, que lo fichan, nos reconoció Alejandro Gómez. En febrero, Totalmente. después de la Copa del Rey más o menos, ya cierran su contratación. Y luego también los pivots, la irregularidad que ha habido. Unos partidos ha sido Saco el mejor. Y Limane ha tenido 2-3 partidos buenos, no ha tenido más. A pesar que Sí, siempre lo menciona Sito en rueda de prensa, que eso sí, me sí. sigue sorprendiendo. Y luego Pustovoy también, que también ha tenido mucha irregularidad. Sí, podemos repasar los tres. Saco ha ido de mucho más y poner a todo el mundo en los 4 primeros partidos de acuerdo en que podía ser el pívot titular de este equipo, porque se acoplaba mejor al tipo de defensa que quería hacer Sito y al juego rápido en ataque también. Y ha demostrado que la temporada se ha hecho muy larga, incluso teniendo desconexiones que han perjudicado mucho al equipo. El caso de Ilimane, pues, al final, un jugador que podía beneficiarse de esa dependencia, como dijo el propio entrenador en rueda de prensa tras el partido contra Unicaja, del lanzamiento exterior y que, como tú dices, de tiro libre para abajo, no había manera, ¿no? Y era un jugador que sí hubo partidos que conectó mucho con la grada, que ese lenguaje corporal pues gustaba en el Palacio y se ha diluido como un azucarillo. En el caso de Busto sí vimos un par de jugadas espectaculares con Chioza jugando el pick and roll con muchísima ventaja, buenos pases del base norteamericano y el pívot acabando con mucha dureza contra el aro. Pero es verdad que cuando recibe a 3 metros de canasta, muy pocas veces saca partido, ya sea ganando espacio, ya sea yendo a canasta. No sé si los árbitros le respetan menos de lo que le gustaría. Yo sé que ha salido de partidos con la espalda y los brazos marcadísimos y no ha tenido la fortuna de ir demasiado a la línea de tiro libre, pero es verdad que no ha dado la contundencia. En defensa se le salva, porque es verdad que todo el mundo entiende que no es el tipo de jugador para hacer una defensa como la que se podía hacer con Lima, por ejemplo, y que a veces sí se le ha exigido y que sufría mucho en la defensa de los bloqueos directos, pero creo que en ataque, como tú bien dices, al final es un jugador con una envergadura, con una altura, con un potencial físico para haber destacado más esta temporada. Vamos a ver qué imagen da el equipo el domingo, 12:30 de la mañana en el Palacio de los Deportes contra Casa de Zaragoza, un rival que viene, bueno, de ganar en casa el último partido a Gran Canaria, que ahora mismo está empatado en la clasificación, en la ida más 17 o más 18, no me acuerdo exactamente, para los de Sito Alonso, pero que ahora mismo es un rival directo en esa pelea, bueno, pues intentar Sí. quedar lo mejor posible en liga y sobre todo importantísimas las sensaciones. Antonio, Sí, lo comentábamos aquí la yo, semana que yo viene. sí me gustaría terminar con algo que no quería que se me pasase, porque creo que es bastante importante y que al hilo de todo lo que hemos hablado, ¿no? Ya para cerrar, sin querer hacer más bola, sí me preocupa el hecho de que para defender a jugadores o para defender una trayectoria, ha pasado en la rueda de prensa posterior al partido de Unicaja, ha pasado luego también en la previa del partido de competición doméstica. No creo que sea necesario, y esto creo que se enlaza con la pregunta de las sensaciones un poco, ¿no? Que decías tú antes, y lo que vamos a ver en el Palacio fuera de casa los próximos partidos. No creo que sea necesario andar recordando la historia del club a cada paso que se da. No creo que para defender a McFadden sea necesario decir que es el único jugador que tiene 2 Champions en la historia de Lucas Murcia. No creo que sea necesario para defender a Diop decir que ha jugado más partidos que nadie de los que estaban en ese pabellón en Euroliga. Quizás también porque además tienes a un 2 veces campeón de Euroliga en la plantilla como James Anderson, que como te decía, no habré escuchado las palabras de Sadiel y seguro tampoco las de Sito Alonso, pero creo que es una tendencia que se tiene mucho esta temporada, recordar lo que no se ha hecho en este club durante 37 años de historia, y creo que no ayuda a nadie, ni al propio Sito, ni al propio club, ni al propio vestuario, porque en un intento de querer quitar presión o en un intento de querer ensalzar lo que tiene en el vestuario, lo que se ha hecho, lo que estás es minimizando la historia de un club que ahora mismo es el que te tiene contratado y es ahora mismo el que defiende sus intereses. Entonces, no creo que sea necesario, para defender que el papel en Europa ha sido muy bueno, no creo que sea necesario recordar que en 37 años solo se ha llegado a cuartos de final 2 veces, porque es un juego muy peligroso, porque cuando venga otro entrenador, que seguramente vendrá, y caiga en unos cuartos de final de Copa del Rey, creo que a todo el mundo le dolería que se quitase importancia a llegar a unas semifinales de Copa y a decir que solo se ha estado en unas semifinales de Copa 2 veces en la historia. Creo que es importante saber de dónde venimos, entenderlo, pero creo que también es importante saber valorarlo y no minimizarlo. Y a veces me da la sensación de que para jugadores y para el entrenador,
no voy a generalizar en este caso porque es un mensaje que ha venido Sito repitiendo muchas veces, creo que es innecesario y creo que no ayuda y creo que esto se puede irse en contra para las jornadas que vienen, porque como digo, aquí hay muchas maneras de entender el amor a un club y el dolor que te da una derrota y no solo es irte cabreado del pabellón, hay gente que viene de fuera, que se hace muchos kilómetros, que viaja a ver el equipo fuera de casa, hay muchas maneras de entender lo que es querer a un club. Y creo que todas son bastante respetables y no por ello da derecho a nadie a mirar la historia del club y elegir los momentos puntuales, porque como digo, entonces también podríamos jugar al juego de, oye, se ha llegado en los últimos 10 años 2 veces a playoff, si no se llega con este entrenador es un fracaso. No, es ventajista, es ventajista y clasificarte para Europa es un triunfo y muchas veces llegar a cuartos de final, aunque dé rabia, sobre todo da la rabia como te han eliminado, pero llegar a cuartos de final en Europa con UCAM Murcia quizás es lo mismo que ganar una Supercopa Endesa con Baskonia. Quizás un aficionado de Murcia ha disfrutado más perdiendo en unas semifinales de Copa del Rey contra el Barça de lo que un aficionado del Barça ha disfrutado llegando a una final de Copa o a una Final Four de Champions, porque son contrastes, son entornos totalmente distintos. Entonces, creo que puede hacer mucho daño que se siga con ese discurso. Y es un poco lo que he visto en las 2 últimas ruedas de prensa de Sito Alonso, lo que vi un poco en esas palabras de Sradiel. Bueno, no confundamos el querer a un club con minimizar las cosas que se han hecho bien en la historia, porque creo que este club tiene una historia y un contexto como muchos otros clubes que no están en el día a día en los periódicos o en la televisión nacional, digno de creer que sin ellos el baloncesto nacional no tendría mucho sentido. Perdón por enrollarme, pero creo que es una cosa que había que decir y con total respeto a todo el mundo, me parece muy importante para lo que se viene en los próximos años. Comparto lo que has dicho, Antonio. Nos escuchamos la semana que viene. Un besito. Perfecto, chao.